Bueno, hola a todos de nuevo. Como he dicho antes, mi nombre es Hugo Poti, trabajo en el Centro Nacional de Información Geográfica, que es para que no lo sepa, es el organismo autónomo encargado de distribuir la información geográfica que se produce en el Instituto Geográfico Nacional. Y como organizador o promotor de este evento, pues quería dar las gracias por asistir y sobre todo al Servicio de Ocupación del Suelo por ofrecerse a ser los pioneros en iniciar lo que queremos que sea un ciclo de webinars con el propósito de dar a conocer todo el trabajo que se hace en esta institución, en el IGN. Como he dicho antes, hace un par de minutos, hay dos paneles. La plataforma es bastante sencilla. En principio vosotros con escuchar con el volumen es suficiente y vuestro modo de interactuar con nosotros es por medio del panel de chat y de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna duda en preguntas y respuestas y para cualquier otra cosa en el panel de chat. Y sin más, doy la palabra a mi compañera Nuria Valcárcel, que es la jefa de servicio del Servicio de Ocupación del Suelo, que os va a presentar el proyecto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Hugo, mi nombre es Nuria Valcárcel, soy la responsable del proyecto SIOSE y trabajamos, tanto yo como los compañeros que vamos a estar en este seminario, en el Servicio de Ocupación del Suelo del Instituto Geográfico. Mi presentación va a ser muy breve, es introduciros brevemente de qué vamos a hablar, qué es el proyecto SIOSE, y presentaros a los distintos participantes en el webinar, que son mi compañera Elena Caballero, que nos va a hacer una breve introducción de las principales características del proyecto SIOSE, del modelo de datos. Va a haber un breve turno de preguntas para solucionar alguna duda a este respecto. Esta parte va a ser bastante corta porque nos vamos a centrar en los ejemplos más prácticos. A continuación, Salo Fernández os realizará varios ejemplos de consultas básicas sobre la base de datos SIOSE y Julián Delgado pues pasará a una serie de análisis y consultas más complejas para que aprendáis un poquito más sobre cómo podemos aprovechar el proyecto. Terminaremos con ese turno de cuestiones y preguntas que ya ha comentado Hugo. Cuando hablamos de ocupación del suelo, realmente nos estamos refiriendo a dos términos. SIOSE es el acrónimo del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España. En ocupación del suelo realmente abordamos dos aspectos. La cobertura o cubierta del suelo, en inglés land cover, que es la categorización física, química, ecológica, es decir, biofísica, de lo que existe encima de la superficie terrestre, es decir, lo que está ocupando el suelo, lo que hay encima del suelo. Hay un segundo término que está totalmente interrelacionado con el primero, que es el uso del suelo o land use. Es decir, cómo el ser humano está realmente está usando ese suelo y lo está aprovechando con distintos fines. Un aprovechamiento económico, un aprovechamiento social, un aprovechamiento de protección en algunos casos. Es decir, ¿para qué se utiliza lo que está encima de ese suelo? Estos dos temas, estos dos aspectos de la realidad territorial son muy importantes porque en primer lugar, ya han sido vigilados desde finales de los años 80 por distintas instituciones europeas, fundamentalmente por la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el programa Corin Land Cover, que a lo mejor alguno conoceréis. También la Directiva Europea INSPIRE ha considerado esta cuestión como fundamental a la hora de vigilar y monitorizar el medio ambiente europeo. Entonces, tanto la cobertura del suelo como el uso del suelo son dos temas dentro de INSPIRE, y también os quería comentar brevemente que se sigue ampliando la información que solicita Europa en materia de cobertura y uso del suelo dentro del programa GEMES, que es un programa global para la vigilancia del medio ambiente y la seguridad en Europa. En la práctica, cuando estamos hablando de coberturas y usos del suelo, en realidad pues estamos viendo lo que existe encima del territorio. Coberturas del suelo son, por ejemplo, el arbolado forestal, son los distintos cultivos que existen encima de la superficie terrestre, son las coberturas artificiales que realmente ha producido el hombre, como son los edificios, las distintas naves o instalaciones industriales, infraestructuras, las láminas de agua, es decir, estamos hablando de distintos elementos que componen el paisaje y el territorio,
que tenemos que analizar de modo global y de modo horizontal, pues para distintas aplicaciones medioambientales. Una vez introducido eso, voy a pasarle la palabra a mi compañera Elena Caballero, que lo que va a explicaros es realmente pues qué es SIOSE, sus principales características, quiénes estamos participando en SIOSE y bueno, pues las principales aplicaciones que tiene el proyecto. Hola, buenos días. Ahora solucionamos que alguno me dice que no tiene audio. Lo solucionamos y decimos cómo podéis atender. En teoría el audio tenéis que tenerlo activado. Yo no sé si es... Perdonad que como es la primera vez que usamos esta herramienta, audioconferencia, iniciar audio, no sé si tendréis aquí conferencia integrada. El sonido se marcha con normalidad, me dicen. Bueno, pues sigo entonces con la presentación. Yo soy Elena Caballero, como explica antes mi compañera Nuria, y explicaos un poquito dónde se engloba un poquito el SIOSE, ¿no? Para que tengáis en mente cómo está organizado, en qué marco se encuentra. Realmente el proyecto SIOSE es un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Esta produce la información y es el IGEN en este caso el que la va a coordinar. ¿Por qué nos encargamos nosotros como coordinadores de toda esta información que producen diferentes organismos y las comunidades autónomas? Porque realmente a nivel europeo somos el Centro Nacional de Referencia en Ocupación del Suelo, con lo cual nuestra principal tarea es coordinar la información en materia de ocupación del suelo que se produce en España. Por eso nos encargamos nosotros de esta información. No solamente esto, sino aparte que el SIOSE está integrado en un plan mucho más amplio, mucho más global, que llamamos Plan Nacional de Observación del Territorio, donde a partir de imágenes de referencia satélite, imágenes de referencia de ortofotografía aérea, que se engloban cada uno en proyectos diferentes como el PNT y el PNOA, realizamos, entre otras cosas, proyectos de ocupación del suelo. El primero de ellos, que se lo dije un poquito del SIOSE, se ha comentado antes Nuria, el CONINE Landcover. Es un proyecto que se empezó en el 90 y tiene diferentes años de referencia, 1990, 2000 y 2006, y está a una escala 1/100.000. Es a nivel europeo, lo produce todos los países que quieren cooperar en este programa, y es un modelo con 44 clases, y los polígonos son 25 hectáreas, acordes con la escala. A partir de este proyecto CONINE Landcover queríamos algo más, un paso un poco más adelante y tener un poquito más detalle, y nace el proyecto SIOSE, que empieza en el año 2005, y con futuras actualizaciones, las siguientes serán la de 2009, y programaremos más actualizaciones más adelante, con una escala, como os he dicho, más de detalle, 1/25.000. Y es a nivel nacional, simplemente, y participaban, como hemos dicho antes, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. La diferencia principal, quizá, con el CONINE Landcover es un modelo de datos orientado a objetos, que ahora vamos a explicar un poquito qué significa esto, que es la principal diferencia con el típico modelo jerárquico o de clases de cualquier base de datos de temática de ocupación del suelo, o de mapa forestal o mapa de cultivos y aprovechamientos. Esta es la principal diferencia que vamos a explicar un poquito en teoría y luego la vais a ver en la práctica con diferentes consultas. Y luego también otra novedad, que el tamaño de polígonos es según la cobertura. No es como 25 hectáreas como en el CONINE, sino dependiendo de la cobertura que hay en el terreno, pues tendrá más o menos significancia ese polígono. Por ejemplo, 0,5 hectáreas serán pues zonas como de agua, de cultivos en invernaderos, en playas, vegetación de ribera, coberturas muy significativas para España y con valor ambiental alto, y luego una hectárea sería superficie artificial y 2 hectáreas de superficie agrícola, forestal o zona natural, por ejemplo. Una vez visto eso que hemos dicho, ¿qué diferencia entre el clásico modelo jerárquico o de clases con un modelo orientado a objetos, que en inglés sería Object Oriented Data Model? En el típico clase de clasificación, pues nada, tenemos un polígono y lo clasificamos según unas clases que hemos definido previamente. Por ejemplo, en esta imagen, si cogemos un polígono, que lo hemos marcado en rojo, este polígono lo clasificaríamos como tejido urbano continuo, por ejemplo, en el CONINE Landcover. Sin embargo, en el SIOSE no solo nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a ver dentro de ese polígono. A lo mejor le vamos a llamar igualmente tejido urbano continuo, por ejemplo, pero le vamos a decir qué coberturas contiene dentro, la vamos a describir y con parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a decir que va a tener un 35% de ocupación del suelo en una clase que es edificación, con un atributo entre medianeras o edificio aislado o bloque de edificios o una nave industrial, y aparte otro tipo de coberturas que aparecen como viales con su porcentaje de cobertura, zonas verdes o lámina de agua artificial.
Como veis, da mucha más información. No solamente clasifica, sino que describe lo que tiene en el terreno, con lo cual, aunque no lo has etiquetado en el principio, lo puedes luego recuperar cuando consultas esa información, simplemente consultando con el porcentaje o por el nombre. Otro ejemplo para que veas un poquito más en una zona natural. En el clásico modelo de datos jerárquico, pues eso sería un bosque de coníferas, por ejemplo. Sin embargo, en el modelo de datos orientado a objetos, decimos, vale, que es un bosque de coníferas, pero aparte que tiene más cosas. Mayoritariamente es coníferas, pero también tiene un porcentaje de frondosas y matorral. Esta es un poquito la idea que os quede, que el SIOS es un poco más complejo, pero es mucho más flexible a la hora de consultar y que guarda mucha más información en él. Vamos a abordar un poquito cómo se ha producido. Realmente partimos de imágenes de referencia por fotointerpretación, interpretamos polígonos que vamos a ver y también podemos integrar información vectorial de referencia. ¿Qué tipo de imagen de referencia tenemos? Pues imágenes sobre todo de Spot, ortofotos PENOA, Landsat, por ejemplo, o otras ortofotos que nos den las comunidades autónomas, que son los equipos que producen esta información. Y podemos integrar diferente información vectorial, como la BCN25, en lo que es agua y vías de comunicación, y otras bases de datos nacionales que estén actualizadas en la fecha de referencia que queramos. En el caso de 2005, pues se utilizaron aquellas fuentes de referencia que están actualizadas a 2005. Y otras bases de datos autonómicas que se pueden utilizar que ofrezcan las comunidades autónomas. Una vez tienes todo este marco de información, lo que haces es editarlo. Y puedes editarlo primero geométricamente. El territorio se divide en tantos polígonos como coberturas homogéneas. Según el modelo de datos SIOSE tenemos, según las coberturas que tenemos en SIOSE, vamos a dividirlo la geometría. Con lo cual esta información se va a guardar normalmente en una tabla. Y luego vamos a hacer la edición temática de ese polígono, de esos polígonos. Con lo cual tenemos edición geométrica y temática. Esa información temática la guardaremos, como veréis luego, en otra tabla. Luego hicimos una comparación de campo y un control de calidad, tanto interno de los equipos de producción autonómicos como externo del equipo técnico nacional, del Instituto Geográfico Nacional. Y luego la integración de datos finales. Vamos a aplicar un poquito lo que hemos dicho antes, que se diferenciaba el modelo de datos orientado a objetos con un modelo jerárquico tradicional. En el SIOSE tenemos polígonos y a cada polígono le corresponde una cobertura. En el caso del SIOSE vamos a tener polígonos simples y polígonos compuestos. Vamos a poner algún ejemplo. En polígonos simples vamos a tener, por ejemplo, veis el polígono de la imagen, donde tenemos que se llama un cultivo herbáceo distinto de arroz. Y podemos tener coberturas compuestas, como puede ser la primera, que es una cobertura compuesta de matorral y arbolado forestal, en este caso coníferas, o una cobertura compuesta de dos cultivos herbáceos. Ahora veremos qué diferencia hay, por eso se repite la cobertura. No solo tenemos simples y compuestas, sino que si definimos qué cobertura simple puede tener un determinado polígono, pero ya de antemano, vamos a tener lo que denominamos coberturas predefinidas. Esto quiere decir, por ejemplo, este polígono que marco aquí con la señal, le pongo etiqueta ensanche y va a tener una o varias de estas cuatro que yo pongo aquí como que he predefinido. O sea, ese ensanche va a tener como predefinida zona verde artificial, edificación vial o suelo nidificado. Puede tener una o varias de estas coberturas. En el caso de abajo es otro ensanche, pero como veis he tachado las coberturas que no tienen. De las cuatro posibles que yo he predefinido, voy a tener solamente viales y suelo nidificado. Otra siguiente cosa importante es que vamos a tener un polígono, pero siempre con un 100% de cobertura. ¿Esto qué quiere decir? Que la información de antes a la cobertura simple, voy a tener, en la cobertura simple es 100% de cultivo herbáceo y centro de arroz en ese polígono. Cumple el 100% porque es la única cobertura que aparece en ese polígono. En la cobertura compuesta voy a tener un 80% matorral y un 20% de arbolado forestal. Es compuesta de dos simples, pero suman las dos 100%. Y en el caso de la cobertura compuesta de segundo caso, voy a tener 80% cultivo herbáceo, pero aparte veis que tienen atributos diferentes. Porque no solo le corresponde un 100 de cobertura, sino que además puede tener parámetros, como el porcentaje de ocupación o los tipos de coberturas. En este caso tenemos atributo regado y atributo no regado. En las predefinidas pasaría lo mismo. Tengo un porcentaje de
de ocupación del suelo, en este caso de las que aparecen en esta cobertura de ensanche, suelo nidificado no aparecería, pero tengo un 5% de zona verde artificial, un 85% de edificación y un 10% de vía de aparcamiento o zona peatonal. Y en el siguiente ensanche es la misma tipología, es un ensanche, pero ves que tiene diferentes ocupaciones, en este caso 80% de viales y 20% de suelo nidificado, y aparte todo el ensanche tiene un atributo que es en construcción. Como veis, todas las tipologías de coberturas con sus atributos pues da mucha flexibilidad y da muchísima información a la base de datos. Como ejemplo de coberturas simples, aquí os dejo pues cultivos, qué tipo de cultivos tenemos, herbáceos, leñosos, prados, tenemos pastizales, arbolado forestal, matorral y coberturas artificiales también, coberturas húmedas, agua. Como veis, sí cubrimos un alto rango de coberturas posibles en el terreno. Y como coberturas compuestas predefinidas que definimos previamente qué coberturas va a tener, pues tenemos algunas que son muy representativas en el territorio español, como olivar de viñedo, como la dehesa, que es algo muy característico español, la huerta, un asentamiento agrícola residencial, que es la típica casita que tiene que no llega a ser huerta, pero tiene sus campos de cultivo asociados, y todo lo que es artificial, como es lo que es urbano, industrial, terciario. Como veis, aquí tienes un poco de la viñeta de qué tipos de cobertura existen en el SIOSE. ¿En qué aplicaciones se puede usar el SIOSE como cualquier base de datos de ocupación del suelo? Pues en todas las que veis aquí y muchas más. Ordenación del territorio, estudios dinámicos de ocupación del suelo, en zonas de catástrofes, por ejemplo en el Hierro se puede ver qué zonas son afectadas si el volcán hubiera sido en la isla, etcétera. Como ejemplo un poco de lo que vais a ver ahora, me hacen mis compañeros Julián y Salo, pues cuando salidas gráficas de la información. Pues yo puedo dar salida gráfica por tipología de edificación, que es una leyenda. De la misma información puedo sacar leyenda de porcentaje de edificación o puedo sacar leyenda de tipo de cultivos que existen en la misma zona. Y sin más, que creo que lo más interesante, os paso, si tenéis alguna pregunta, hago un turno de preguntas cortos sobre algo que os surja sobre la teoría, y si no, pues pasamos a la práctica, que es lo más bonito y lo más interesante. Como veo que no, pasamos. Os paso a mi compañero Salo. Hola a todos, yo soy Salo. Espero que me va bien. Vale, para seguir con el webinar, ahora vamos a pasar a una parte en la que os vamos a mostrar algunos ejemplos de utilización de los datos de SIOSE, y entonces lo primero que vamos a ver es dónde conseguir esos datos de SIOSE, cómo conseguirlos y dónde está la documentación. Bueno, aquí tenéis, esto es la página del Instituto Geográfico Nacional, podéis llegar a ella, ign.es, y tenéis la página del Instituto Geográfico Nacional. En el apartado de cobertura y uso del suelo tenéis el enlace a la información del proyecto SIOSE. Y esta es la página del proyecto SIOSE, que como veis aquí arriba también se puede acceder directamente por el dominio siose.es. En esta página tenéis toda la documentación sobre el proyecto. Aquí en documentación SIOSE 2005 tenéis varios documentos divulgativos y aquí abajo tenéis toda la descripción del modelo de datos, que es de lo que vamos a hablar a partir de ahora y lo que os estamos contando, la descripción del modelo de datos, de todos los tipos de coberturas que tenemos y también de la implementación del modelo de datos en base de datos. Y los datos los podéis encontrar también a partir de la página web del IGN en el apartado de descargas. Pues este link os da acceso al centro de descargas del CNIC, del Centro Nacional de Información Geográfica. También lo podéis buscar directamente. Y aquí, en el catálogo de productos, veis todos los productos que ofrece a descarga el centro de descargas del CNIC. Y abajo de todo tenemos el SIOSE. Aquí también podéis descargar la información auxiliar de SIOSE, la documentación. Y al entrar en el apartado de SIOSE, veis
todos los datos de SIOS que están a descargas. El SIOS, la base de datos de SIOS a descarga en el CENIC está por comunidad autónoma, salvo Andalucía, que está dividida en varios bloques. Los demás bloques pues, se corresponden con una comunidad autónoma, y lo que os vais a descargar en este zip es la información geométrica en un SHP y la información alfanumérica de coberturas en una base de datos MDB. Bueno, nosotros vamos a hacer los ejemplos con unos datos que ya tenemos descargados, y una pequeña explicación teórica antes de pasar al... Vamos a hacer los ejemplos sobre la aplicación de GIS-ArcGIS, pero la explotación de los datos se puede hacer en cualquier otro programa de GIS. Al final, cada uno con sus herramientas, lo que hacemos en el fondo es lo mismo en cualquier programa. Lo que sí os quería destacar es un par de aspectos del modelo de datos que son importantes a la hora de trabajar con SIOS. Como ya ha dicho Elena, el SIOS es un modelo de datos tiene un modelo de datos conceptual orientado a objetos, y un elemento central del sistema es que separa la información geométrica de las características semánticas de la ocupación. Esto nos lleva a que vamos a tener dos elementos principales en el sistema de información. Los polígonos, que contienen la geometría, que son las unidades de trabajo sobre el terreno, y las coberturas, que contienen la semántica del sistema de información. Los registros de la base de datos de coberturas lo que tienen es la descripción del territorio según su ocupación de suelo. Y fundamentalmente el modelo de datos consiste, que lo tenéis en el diagrama UML, no hace falta que conozcáis UML, aquí veis descrito esos dos objetos. Tenemos el objeto polígono y el objeto cobertura. Lo importante de este modelo de datos es esta relación entre ellos. Aquí, como veis, un polígono se relaciona con una o muchas coberturas. Es decir, un polígono puede estar compuesto de múltiples coberturas que describen el contenido de ese trozo de territorio que es el polígono, que es la entidad geométrica. Y aquí tenéis la separación, una vez más, la separación entre entidades geométricas, polígono, y en la información semántica de las coberturas. Todo esto que hay por aquí debajo son los tipos de cobertura, que pueden ser compuestas, simples. Eso digamos que ahora es menos importante. Bueno, aquí tenéis, ya os ha enseñado Elena, un listado de tipologías de cobertura. Esta tabla os la quería enseñar para que veáis cómo describimos estas coberturas. Ahora vamos a ir bajando, digamos, de un nivel más abstracto, más conceptual, a lo que es la implementación del modelo de datos en base de datos. En la base de datos vamos a identificar cada tipo de cobertura por un código numérico de 3 cifras, que es con lo que vamos a trabajar. También le tenemos asignado un código de 3 letras que nos es útil para algunos análisis, y cada uno de estos códigos se corresponde con un tipo de cobertura, y esta es su descripción, el nombre que tiene. Y esto es el modelo de datos ya en la base de datos, en la serie de tablas en la que se implementa este modelo de datos. Perdón. Como en realidad es un modelo bastante sencillo, veis que al traducirlo a tablas también vamos a tener dos tablas principales, que es la de los polígonos, que le llamamos T-polígonos, y la de las coberturas, que le hemos llamado T-valores, porque son los valores de ocupación de suelo. Todas las otras tablas que veis por aquí podríamos decir que son tablas auxiliares. Por ejemplo, esta describe esto del catálogo de tipos de cobertura. Estos son todos los atributos posibles que pueden tener las coberturas. Los bloques son las comunidades autónomas en las que se dividió la producción. Y bueno, la versión es una tabla auxiliar de versionados de la base de datos. Las dos tablas importantes son la T-polígonos, que contiene las geometrías, y la T-valores. Y como veis, están enlazadas por esta relación que enlaza el atributo común a las dos de ID polígono. El atributo ID polígono es el identificador único de polígono, que es con lo que identificamos cada una de las geometrías, cada uno de los polígonos, y está presente también en la tabla de coberturas, en la T-valores, porque cada cobertura lleva asociada la información de a qué polígono pertenece. Esta relación es el núcleo fundamental del sistema de información. Relaciona las coberturas con los polígonos y la información de ocupación del territorio con los polígonos y la localización geométrica en donde está
esa ocupación. Como veis, bueno, todas las dos tablas tienen otros atributos. Aquí hay una breve descripción de estas dos tablas principales. Os he destacado los campos de las tablas que son más importantes. En la tabla de polígonos tenemos el identificador de polígono y el código SIOSE. El código SIOSE es una etiqueta, son estas etiquetas que veis aquí, que son un resumen del contenido del polígono, de todas las coberturas. Con los códigos veis que están formados por los códigos de 3 letras que veíamos que identifican a cada tipo de cobertura. Luego hay otros campos en la tabla de polígonos. Hay un campo SIOS XML que lo que tiene es una ficha con el contenido del polígono en XML que permite representar el contenido de un polígono de esta manera, reconstruyendo el árbol jerárquico de coberturas que forman al polígono. Veis que está el polígono con su superficie, el código que veíamos y toda la jerarquía de coberturas que tiene. Esta es la información que contiene este campo de texto de SIOS XML. Luego está la información de superficie en hectáreas que ocupa el polígono y el código de bloque que sería la comunidad autónoma a la que pertenece. Vale. Y una descripción parecida de la tabla de valores de coberturas. Tenemos como campo el identificador de polígono que nos dice a qué polígono pertenece. El identificador de coberturas es otro campo importante porque es el código que identifica de qué tipo de cobertura estamos hablando, y el superficie porcentaje que nos dice, que es este que está aquí, nos dice qué porcentaje de ese polígono está ocupado por esta cobertura. Por ejemplo, en este ejemplo que tenéis aquí, tenemos una cobertura compuesta que es esta 812, que es el código que corresponde a los ensanches en las coberturas artificiales. Y entonces tenemos un polígono que es 100% ensanche, que es una cobertura compuesta, pero está a su vez compuesto en ese árbol jerárquico que veíamos antes. Como veis, hay unas coberturas contenidas en otras. Pues este ensanche está contenido de un 80% de esta cobertura 102, que es edificación. No, perdón, 102 es zona verde artificial, eso es un parque, y un 20% de 104 que son viales. Así que esta parte de una zona urbana que es un ensanche, es un parque que tiene viales. Esta es la información principal que se contiene en la tabla de valores de coberturas. Además de estos campos, pues tenéis el campo de atributos, porque estas coberturas pueden tener atributos, y la traducción a hectáreas de la superficie que ocupa esta cobertura dentro del polígono, según su porcentaje de ocupación. Y todos los campos relacionados con los ancestros. Ancestros es como hemos llamado a las coberturas padres. Son estos campos de aquí. Y ancestro representa, por ejemplo, en esta estructura de polígono que tenemos aquí, pues la cobertura frondosas caducifolias tiene un ancestro, digamos, una cobertura padre que es asentamiento agrícola residencial a la cual pertenece. A su vez, este asentamiento agrícola residencial pertenece a una asociación. Eso es lo que hemos llamado ancestros. Y estos campos de los ancestros nos permiten reconstruir esa jerarquía en la tabla de T-valores. Vale, entonces, bueno, esto en resumen, y repitiendo otra vez, lo más importante para explotar la información de este sistema de información es la relación polígono-cobertura a través del campo ID Polygon, que en una sentencia SQL se reduce a una sentencia así de sencilla. No hace falta conocer el SQL, pero sencillamente sería como seleccionar todo lo contenido en la tabla de T-polígonos y T-valores, igualando los valores del identificador de polígono en la tabla de T-polígonos con el identificador de polígono en la tabla de valores. Esto nos asocia las coberturas con el polígono al que pertenece. Vale, y entonces, ¿qué vamos a ver en estas consultas simples? Pues vamos a ver que a partir de un polígono podemos consultar la información de ocupación del suelo de ese polígono y qué coberturas lo forman, y en qué porcentaje, y cómo está compuesto ese polígono. Y al revés, a partir de una cobertura, y por ejemplo haciendo un análisis por tipo de cobertura, haciendo una selección de unas determinadas coberturas o por dónde están localizadas, pero bueno, sobre todo por tipología de cobertura, podemos ver qué número de coberturas y qué superficie está ocupada por ese tipo de ocupación en un determinado territorio, y sobre todo podemos localizarlo, porque a través de la relación entre polígonos y coberturas podemos ver dónde se da esa cobertura. Y esto es lo que vamos a ver ahora en este caso
con un pequeño ejemplo en el ArcGIS. Vale. Lo primero, bueno, aquí tengo abierto un ArcGIS en el que he puesto de fondo la imagen del spot de 2005 del Plan Nacional de Teledetección, que es la imagen con la que se digitalizó el SIOSE, y voy a cargar la capa de polígonos, el SHP de polígonos. Lo voy a poner transparente. Vale. Bueno, ahora se dibujará. Voy a ir cargando las tablas de datos alfanuméricos. Vamos a cargar la tabla de t-valores. Bueno, esto no lo he dicho, pero la zona que estamos viendo es La Rioja. Lo que he cargado es este t-polígonos 17, es la base de datos IOSE de La Rioja. Y la tabla de t-valores que corresponde a La Rioja. Voy a cargar también el catálogo de coberturas. Vale, vamos a ver si se dibujan los polígonos. Bien, ahí los tenemos. Vale. Y entonces ahora tenemos que materializarlas, ahora tenemos cargadas la información geométrica que tiene esta tabla y la información alfanumérica de ocupación de suelo que tiene esta otra. Aquí tenéis t-polígonos y t-valores. Vamos a ver. Vale. Pero aún no están enlazados. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es materializar la relación entre ambas tablas. Que, bueno, este software hay que ir aquí, como es una relación de uno a muchos, hay que hacer un relate. El campo de relación es id-polygon. Entonces estamos relacionando en t-polígonos por su campo id-polygon con la tabla t-valores por el campo id-polygon de t-valores. Y esto es la relación de polígonos con coberturas. Vale. Y entonces ahora nos vamos a las tablas y tenemos, por ejemplo, estos polígonos. Si seleccionamos un polígono de estos, vamos a ver uno que tenga varias coberturas. Este que está aquí es un polígono pequeñito, como el zoom lo tengo a toda La Rioja. Bueno, veis que tenemos esta información de polígono. Como tenemos materializada la relación entre ellos, en la tabla de t-valores, vamos a ver, nos vamos a los seleccionados y tenemos las coberturas que corresponden con este polígono. ¿Veis? Aquí están solo los códigos, por eso he cargado la tabla con el catálogo de coberturas, de tipologías de coberturas, porque lo que voy a hacer es, a su vez, a la tabla de t-valores, le voy a enlazar la tabla con las descripciones de las coberturas para que veamos mejor la descripción del territorio. Y entonces, en este caso, tenemos que enlazar por el identificador de coberturas en la tabla t-valores y en la tabla tc-siose coberturas el campo con el mismo nombre. Si hacemos esto, veis, aquí ya aparece. Vamos a hacer esto más pequeño. Vale. ¿Veis? Antes teníamos que este polígono tenía 4 coberturas. Una cobertura que ocupa el 100% del polígono de tipo 823. Este tipo es una industria aislada. Con esta descripción, pues es más intuitivo de qué estamos hablando. Y esta es una cobertura compuesta que ocupa todo el polígono. Es una tipología compuesta, es una ocupación industrial. Pero ¿de qué se compone? Un 80% de suelo no edificado. Se ve que está en construcción. Hay un 10% de viales y un 5% de edificación. Vamos a ir ahora aquí a verlo, aunque con la imagen spot a veces el zoom es... o la resolución de la imagen no es buena para identificar totalmente lo que hay en el polígono, pero veis que este polígono que tenemos seleccionado con esta imagen no se ve del todo. Tengo cargado también el servicio de ortofotos del PNOA, pero no se carga algunas escalas en esta aplicación.
y entonces no lo podemos ver porque tiene más resolución, se vería más claramente, pero bueno, veis que en este polígono se ve que es un polígono de edificaciones, está junto a una vía de comunicación. Como nos dice el SIOSE, es una zona industrial, tiene una edificación, que es esta, que ocupa una parte del polígono, hemos visto que era el 5%, y el resto es suelo no edificado. Vale. Si cambiamos de polígono, nos vamos a otro polígono, actualizamos la información de la relación y veis, ya nos cambia. Este otro polígono que hemos seleccionado es un polígono de ensanche urbano que también tiene un 45% de suelo no edificado, pero ya está edificado en un 30%, tiene un 20% de viales y además tiene un 5% de zonas verdes. Esta es la información que podemos obtener con esta relación de la que os hablaba entre geometrías y valores alfanuméricos de ocupación, o sea, la semántica de la ocupación del suelo, estudiando el territorio a partir de los polígonos. Ahora vamos a hacerlo al revés y vamos, a partir de una determinada tipología de ocupación, vamos a ver cómo localizamos dónde se encuentra esa ocupación o cómo podemos explotar esa información de ocupación. Lo primero que vamos a hacer es eliminar todas las relaciones que tenemos ahora y vamos a volver a empezar. Bien, y entonces sobre la tabla de t-valores, voy a volver a la vista de toda La Rioja también. Vale. Vamos a hacer una selección. Vamos a seleccionar por atributos una determinada tipología de ocupación de suelo. Y voy a seleccionar, aunque ahora solo tengo los códigos, entonces por el identificador de coberturas, voy a seleccionar las zonas pantanosas. Vamos a ver si hay zonas pantanosas en La Rioja. Esto es el código 411 en SIOSE. Entonces aplicamos y vemos que hay 5 polígonos de zona pantanosa. Pero queremos ver, bueno, un primer análisis que podríamos hacer, por ejemplo, sencillo, al seleccionar una determinada tipología en un territorio es, por ejemplo, sacar unas estadísticas. Entonces, bueno, esto es muy simple, pero esto se puede complicar todo lo que queramos, tanto la selección, porque solo hemos seleccionado una tipología, pero podríamos enlazar varias, como la explotación estadística. Pero así, para verlo de forma rápida, veis que tenemos que en La Rioja hay 5 localizaciones donde hay zonas pantanosas, vemos cuál es su tamaño mínimo, su tamaño máximo, podemos ver qué tamaño tienen, podemos ver qué superficie en La Rioja ocupan 21 hectáreas. Esto así de forma sencilla. Esta explotación estadística se puede complicar en la medida en que compliquemos las consultas. Pero además podemos ir y ver dónde están localizadas estas zonas pantanosas. Si ahora volvemos a establecer la relación entre las geometrías y las coberturas a través del campo y de Polygon con la capa de polígonos. Ahora lo estamos haciendo en el otro sentido, podríamos llamarle relación coberturas polígonos. Establecemos la relación y entonces nos vamos a ver la tabla relacionada y vemos que ya en la vista espacial, bueno, nos ha seleccionado los 5 polígonos en donde hay cobertura de zona pantanosa, que es el código HPA, y aquí veis que 3 de ellos, bueno, como dice aquí, 3 de ellos el polígono está recogido lo que es la zona pantanosa en un 100%, no es una cobertura compuesta, pero en otros 2 la cobertura pantanosa solo es una pequeña parte del polígono. Y veis que al seleccionarlo, pues ya nos ha ido a las zonas pantanosas de La Rioja, nos ha seleccionado esos 5 polígonos. Y ya podemos ver dónde están localizadas. Pues hay una aquí, junto a Logroño, y luego hay otras que son zonas de montaña, como lagunas de montaña. Vamos a ver ahora otra consulta, ya para terminar. Vamos a hacer otra consulta por atributos. Voy a cambiar el código de la tipología que vamos a consultar. Ahora vamos a buscar donde hay huertas, que es una cobertura compuesta, como os ha dicho Elena, en La Rioja. Vemos que de estas ya hay más. Y si actualizamos la relación para buscar dónde están los polígonos donde hay huertas, bueno, como hay más tardará un poquito más, pero ahí está. ¿Veis? Ya tenemos localizado dónde hay huertas en La Rioja y vemos que, bueno, lógicamente están en las riberas de los ríos, de los afluentes del Ebro. Sabéis que por aquí viene el Ebro y
perpendicular de todas las sierras en La Rioja van bajando afluentes, y entonces los polígonos que contienen huertas pues están aquí, en la ribera del Iregua, aquí esto es Calahorra, que tiene muchas huertas también, Arnedo, todo esto también son unas riberas del río, de forma que podemos localizar diferentes tipologías o diferentes combinaciones de tipologías de coberturas con una consulta sobre una tabla alfanumérica, y luego la trasladamos a su localización geográfica. Otra explotación geográfica o otra explotación de los datos que podríamos hacer, pues aquí veis la cobertura huerta, es una cobertura que no suele ocupar el 100% del polígono, como nos ocurría con zonas pantanosas. Entonces, ahora ya teniendo los polígonos en donde está presente, podríamos pasar a analizar con qué otras coberturas se combina, pues con qué tipología de cultivos o de edificación suele aparecer la huerta en una zona, en otra, etcétera. Todo esto son explotaciones de los datos que hace posible SIOSE. Bueno, estas son las consultas simples, digamos, a partir de esa relación básica entre polígonos y coberturas que os quería enseñar, y ya a continuación paso a explicaros mi compañero Julián otros ejemplos de consultas más avanzadas. Hola, soy Julián Delgado, también pertenezco al Servicio de Ocupación del Suelo y voy a explicar un poquito más en detalle unas consultas más avanzadas que se pueden hacer sobre los datos SIOSE. Lo primero deciros que hemos estado recibiendo preguntas durante las presentaciones de mis compañeros, y aunque hemos estado respondiendo, luego al final a ver si tenemos tiempo suficiente para contestarlos online o en viva voz de aquellas preguntas que nos estéis haciendo. Vale, lo primero de todo, pues ¿por qué un tipo de consulta avanzada? Pues porque aunque ya os habéis visto que Salo está aplicando cierto tipo de consultas, no se pueden hacer todas las, no se puede explotar toda la potencialidad del SIOSE gracias a esas consultas, sino que tenemos que entrar más en detalle y sacar unas estadísticas o unas salidas más avanzadas del SIOSE. ¿Qué paso vamos a hacer en esta pequeña práctica? Pues bueno, entraremos en una base de datos, haremos este tipo de consultas avanzadas a la que nosotros denominamos agrupación por coberturas, ahora veréis por qué, y luego haremos una tabla de resultados en esta base de datos y la importaremos desde un GIS. Y luego, pues bueno, claro, editaremos esa tabla, editaremos esa consulta en el GIS para sacar un resultado. Me están diciendo que se oye un poco de eco. Espera. ¿Se me oye bien o...? Quizás sean los cascos. Vale, pues continúo. Y eso, y el resultado final será una salida cartográfica de la salida SIOSE. Vale. Como habéis visto, la tabla de valores pues tiene un registro por cada cobertura que hay dentro de cada polígono. Os lo he explicado más o menos y por encima de Salo, pero claro, no siempre pasa esto, sino en aquellos polígonos que repiten coberturas, pues hay dos registros. ¿Y por qué pasa esto? Pues aquí tenéis un ejemplo de la cobertura 101. La cobertura 101 son edificaciones y veis que tiene dos registros de edificaciones por cada polígono. Pero a su vez también podéis ver que en el apartado de atributos este valor varía. Quiere decir que son igualmente edificaciones, pero con un valor distinto de atributos. Si SIOSE realmente quiere registrar toda esta información acerca de la tipología de las clases, pues diferentes tipologías de la misma clase tiene que contener en un mismo polígono diferentes registros de cobertura. Esto es el mismo ejemplo, nada más que para una cobertura de arbolado. El 312 son coberturas de arbolado frondoso caducifolio, y como veis hay tres registros en un mismo polígono, pero a la vez tienen valores distintos de atributo. Aquí uno 40%, perdón, en el atributo 40, otro que no tiene atributos y otro que tiene un atributo 41. Esto visto en la vida real sería este mismo polígono, se corresponde con la tabla de valores que os he enseñado ahora mismo, en el cual podemos ver que hay frondosas caducifolias con un 25% con atributo de plantación, hay frondosas igualmente caducifolias con un 20% y en atributo de formación de ribera. En cambio, luego hay un remanente de frondosas caducifolias en el polígono. Que si, por ejemplo, queremos saber cuánto porcentaje de frondosa caducifolia hay en este polígono, ¿qué pasa? ¿Será el 35% del primer registro? ¿Será el 3%? ¿El 20%?
pues no, realmente será la suma. Para ello lo que tenemos que hacer es agrupar, por ello el nombre que hemos denominado estas consultas, agrupar por polígono y agrupar por cobertura y sumar el porcentaje. Voy a intentar hacerlo lo que es la práctica online directamente. Voy a entrar en la base de datos. No es necesario que entendáis a fondo cómo estoy manejando ACES, porque realmente el objetivo de este seminario no es que entendáis cómo se usa ACES, sino cómo se maneja SIOSE. Simplemente que os quedéis con los puntos claves de las consultas que estoy haciendo, pues es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues atacamos a la tabla de T-valores. Le decimos que de esa tabla queremos que preguntar sobre los polígonos, sobre las coberturas y sobre la superficie de porcentaje. En este caso, como queremos, vamos a hacer una consulta de fracción de cavidad cubierta. Seguramente muchos de vosotros sabéis la importancia que tiene esta variable en la ocupación del suelo. Al fin y al cabo, la fracción de cavidad cubierta es el porcentaje que hay de arbolado dentro de cada polígono. Pues lo que vamos a hacer es recoger o seleccionar aquellos registros de arbolado que hay en cada polígono y sumar su porcentaje. Para ello vamos a hacer una criba de todas las T-valores en función de sus clases de arbolado. Las estoy escribiendo porque ya me las sé yo de memoria, pero realmente es el 312, 313 y 316. El 312 es frondoso caducifolio, 313 frondoso perennifolio y 316 es coníferas. Si le damos a ejecutar, vemos que de la tabla de valores solo nos ha registrado los valores de cobertura de arbolado. Vamos a guardar esta consulta como, por ejemplo, arbolado. Y ahora lo que queremos es sumar todos esos valores de porcentaje de arbolado. ¿Qué vamos a hacer? Pues directamente cogemos la consulta que acabamos de hacer. Le decimos que vamos a querer como resultado el identificador de polígono y la superficie de porcentaje. Lo que no queremos ahora es el identificador de cobertura, porque realmente lo que vamos a hacer va a ser sumar por ellas. Si arrastramos este atributo, el resultado no nos va a salir. Decimos que queremos agrupar por identificador de polígono, pero a su vez el atributo de superficie de porcentaje lo que queremos es su suma. Le decimos tan sencillo como que nos lo sume. Le damos a ejecutar y vemos ya que el resultado es una tabla en el que vemos que solamente hay un registro por cada polígono y el siguiente atributo es la suma de los arbolados, al fin y al cabo la fracción de cavidad cubierta. Como para importar en un GIS es necesario que exista una tabla en la base de datos, una consulta no la lee, simplemente voy a ejecutar esta tabla. Se ha generado una nueva tabla en la base de datos de La Rioja, en la que vemos justamente pues la salida que os he enseñado antes. Un atributo es el identificador del polígono y otro atributo y otro campo de la tabla es la fracción de cavidad cubierta. Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser irme a GIS, que nosotros fuimos a GIS, pero bueno, esto se puede hacer en cualquier software GIS, libro corporativo, realmente no tiene misterio lo que vamos a hacer. Pues simplemente vamos a cruzar los datos alfanuméricos con los datos gráficos, igualmente que ha hecho Salvador anteriormente. ¿Qué decimos? Primero, la tabla gráfica de los polígonos ya está cargada. Si la veis, son los polígonos sí o sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar la tabla alfanumérica, que son la fracción de cavidad cubierta, lo que acabamos de generar. La importamos en ArcGIS y vemos que esta tabla es la misma que acabamos de generar en el ACCESS. ¿Cómo relacionamos una tabla con la otra? Pues con un join, como he hecho solo antes. Decimos join, vamos a relacionar con la tabla de fracción de cavidad cubierta. ¿Y qué campo va a ser de unión? Pues el único que tienen en común, que es el identificador de polígono. Le damos que aceptamos, aparentemente no ha hecho nada, pero si nos vamos a la tabla de atributos, vemos que tiene los mismos campos de la tabla que arrastra la tabla gráfica, pero además tienen el valor de fracción de cavidad cubierta que le hemos anexado. ¿Esto qué pasa? Pues los polígonos aquellos que tuvieran arbolado, pues tendrá su valor de fracción de cavidad cubierta. Aquellos polígonos que no tuvieran arbolado, que fueran artificial o agrícola, pues no han arrastrado valor. ¿Qué es interesante ahora? Pues directamente vamos a hacer una salida cartográfica, vamos a clasificar o pintar los polígonos en función de su densidad arbórea. El atributo que vamos a manejar para esta consulta será justamente el que hemos agregado de fracción de cavidad cubierta, y le ponemos, por ejemplo, 5 rangos de 0 a 10%, de 10 a 25 y 25 a 50, por ejemplo, y el resto de lo que están. Perfecto. Le damos a aceptar y ya nos está pintando cada uno de los
polígonos del SIOS en función de su densidad arbórea. Si nos acercamos a unos de ellos, veremos mucho más en detalle la salida de la consulta, y si ponemos el spot mucho más aún. Y también se puede, creo que antes de terminar mi participación en la presentación, lo que voy a hacer es enseñar también otra cosa que queríamos enseñaros, aparte de las consultas. Toda la documentación que estáis viendo de la PPT se os enviará en un correo posteriormente, así que si no habéis seguido paso a paso las consultas que hemos estado haciendo, pues bueno, no hay problema, porque luego tendréis esta presentación para hacerla paso a paso si queréis. Y antes de acabar con la parte de las consultas, me gustaría deciros que aunque los datos SIOS ya están disponibles en el centro de descarga, también están accesibles en el visor IberPIS. Si entráis en el visor IberPIS, en esta dirección que estáis viendo aquí, pues podéis picar y activar la capa SIOS, donde podéis ver cada uno de los polígonos SIOS de toda España. También es posible picar a cada uno de ellos y nos dará la información que tiene, mostrado en este formato de diagrama de árbol, que es bastante intuitivo para entender las coberturas y porcentajes que están presentes en cada uno de los polígonos. Y también están disponibles las fotos de campo. Las fotos de campo se usaron para comprobar los datos IOS, y si picáis en el simbolito de camarita que os saldrá, pues veis las fotos de campo de todo el territorio español alrededor. Ahí creo que estoy hablando por hablar, perdón, pero hay alrededor de unos 300.000 imágenes cargadas, así que podéis consultar si tenéis que hacer cualquier estudio del territorio, o cualquier estudio medioambiental o de estudio, vamos. Es bastante interesante. Bueno, y ahora pues abrimos el turno de preguntas. Tenemos ciertas preguntas apuntadas y creo que empezamos por la primera que nos hemos recibido. Era que por qué no están directamente descargables desde el centro de descarga el formato GeoDatabase. Pues bueno, primero es el tamaño y luego también el tipo de licencia de aspectos legales de diseminar datos en formato corporativo, que puede ser de AGIS. Por eso, si queréis datos GeoDatabase, podéis acceder a la FTP nuestra, que bajo petición, y también podéis pedirlo pues al contacto que está del CENIC. Ahora mismo no me acuerdo del correo del CENIC, que está en el centro, consultas@CENIC, y podéis pedir datos en diferentes formatos. La tabla de valores que os hemos enseñado, también es cierto, no estaba generada o dimensionada en el momento que producimos IOS 2005, porque bueno, la herramienta de digitalización usaba otro formato distinto, pero vimos que para su explotación era más acertado una tabla más fácil de manejar, y por eso generamos la tabla de valores. Se puede descargar, obviamente, la tabla de valores, están en el .zip que os podéis descargar. Las presentaciones, como os hemos dicho, serán enviadas posteriormente junto con el vídeo, si es posible, en un correo a todos los asistentes. Es verdad. También otra pregunta era acerca de aquellos coberturas que no tienen valor de atributo. Si el atributo no es conocido o es problemático asignarle uno que no sabes a ciencia cierta, si tiene un valor, pues es más fácil dejarlo en blanco. Y bueno, quedan 5 minutitos, pues más preguntas si queréis, estamos aquí para responderlas. Bueno, buenos días otra vez a todos. Nos han hecho otra pregunta por aquí de si es posible producir o visualizar datos IOS con software libre de información geográfica, y sí que es posible. Nos podemos conectar a SIOS con software, por ejemplo, como GeoBSIG o como Cosmo, o con otros formatos. Otra cosa que os quería recordar es que los datos IOS tienen una política de difusión gratuita y abierta, pero sí que es cierto que lo que necesitamos es conocer a los distintos usuarios de esta información. Por lo tanto, tanto para la descarga vía CENIG como
para las peticiones más específicas de geodatabases o en otros formatos, os vamos a pedir que rellenéis una encuesta para conocer precisamente cómo se utiliza SIOSE y qué nuevas necesidades existen respecto a su actualización y a su mejora. Entonces es el único requisito que os pedimos para utilizar y para descargar los datos SIOSE, que nos contéis para qué lo utilizáis y cómo se podría mejorar el proyecto. Vemos aquí que también hay una pregunta relativa a la utilización del mapa forestal de España en cuanto a la definición de polígonos. Sí se ha tenido en cuenta. Evidentemente el mapa forestal se utilizó desde el principio del proyecto como información de referencia desde el punto de vista temática en las coberturas forestales y naturales. Pero al tener un ritmo distinto de actualización y una escala distinta, pues aunque fue utilizado como información de referencia, pues por supuesto se ha actualizado esa información en algunos casos. En futuras actualizaciones, por supuesto que tenemos que tener en cuenta esta información disponible y seguir integrándonos y armonizándonos con ella. Pero son proyectos que llevan ritmos ligeramente distintos, porque el mapa forestal va a mucho más detalle y tiene un ritmo pues de 10 años de actualización, y nosotros tenemos que ir un poquito más ágiles para producir una información más general de modo horizontal. Otra pregunta es ¿cada cuánto actualizamos la información de SIOSE? Estamos rematando la actualización con fecha de referencia en el año 2009 y a la vez estamos poniendo en marcha la actualización con fecha de referencia 2011. Eso significa que nos estamos marcando un ciclo de actualización de unos 2 o 3 años. Siempre trabajamos enmarcados dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio, con lo cual pues nos vamos a marcar por los ritmos precisamente del PNOA en cuanto a la actualización de coberturas, que viene a ser del orden de 2 o 3 años. He visto también hay ciertas, hola, soy Julián otra vez, hay ciertas preguntas acerca del identificador del polígono SIOSE. Realmente es un identificador único, es automático, se realiza automáticamente cuando se genera el polígono, o sea que no hay probabilidad de que se repita. También hemos visto que hay otra pregunta en que llaman que si es posible realizar o asignar un nombre al polígono. Realmente con el identificador polígono a nosotros no es suficiente. Si queréis agregarle un nombre propio o un lugar geográfico, pues se puede añadir una columna, el punto de vista vuestro. Tenemos otra pregunta relativa a cómo trabajamos de modo coordinado con las comunidades autónomas. El proyecto SIOSE, como explicó Elena al principio, es un proyecto que se realiza coordinadamente entre comunidades y Administración General del Estado. Sí que es cierto que en este último año, por las distintas restricciones presupuestarias que tienen algunas comunidades autónomas, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, hemos tenido que buscar fórmulas pues de, por ejemplo, realizar algunas contrataciones por parte del IGN, a la vez que trabajábamos mediante convenios con otras comunidades autónomas. Pero sea cual sea la forma administrativa de producción de SIOSE, en la práctica seguimos coordinados con todas las distintas consejerías que trabajaron en SIOSE desde el principio. Es decir, en la práctica la coordinación y la comunicación entre comunidades y autónomas y Administración General del Estado se sigue produciendo. Lo que pasa es que bueno, son tiempos difíciles para la puesta en marcha de proyectos públicos de modo cofinanciado. Pero vamos, sí, esa es la filosofía del proyecto. Bueno, ya creo que para terminar, porque hemos recibido algunas preguntas repetidas de la actualización y identificador del polígono, pero yo creo que ya va siendo a ver si recibimos otras. ¿Qué cambios? ¿Qué se define como cambios? A ver, una última pregunta relativa también, de nuevo, al software que utilizamos. Pues nos preguntan si utilizamos algún software de tipo de licencia, no de software libre, sino software comercial para producir SIOSE. La filosofía desde el principio ha sido no condicionar la producción de SIOSE a una única herramienta, como podría ser ArcGIS, como podría ser Geomedia, como podría ser GeoVSIG.
¿Por qué? Pues porque cada comunidad autónoma trabaja con distintos sistemas. Entonces, lo que hemos intentado es promover la interoperabilidad. Hay herramientas comunes que se pueden integrar en cualquier software de tipo SIG, porque se comunican mediante protocolos estándar, y cada comunidad o cada equipo productor ha elegido la herramienta que mejor se adaptaba en su entorno corporativo. Por lo tanto, ha habido comunidades que han producido con ArcGIS, comunidades que han producido con Geomedia y algunas con ArcView o con GeoGesig, con software propio como Miramon. Es decir, ha habido distintas plataformas, con lo cual no utilizamos una única plataforma privativa. Sí, Elena, hablando aquí otra pregunta sobre el control de calidad. De forma general, los control de calidad pues son generales, como pues la topología, que no haya huecos, que no haya solapes. Y luego también, ya específica del CIS, por ejemplo, que las coberturas naturales pues tengan mínimo 2 hectáreas de tamaño, o que las de urbana tengan mínimo 1 hectárea, o sea, que correspondan las hectáreas mínimas con la cobertura que tienen, o también se penaliza, por ejemplo, hacer un muestreo de polígonos y se penaliza si existen muchos polígonos mal fotointerpretados o que tienen mala geometría respecto a la imagen de referencia. En este caso es Spot, por ejemplo. Un último remate respecto a calidad. Sí o sé, no nos hemos metido en detalles en aspectos normativos, pero trabajamos siempre dentro de normativa ISPIRE y dentro de los estándares ISO TC211 y OGC, y más específicamente con las normas de calidad de producción de datos geoespaciales. Por lo tanto, todos los procesos de control de calidad se han ajustado a esos estándares y están adecuadamente documentados. Tenemos una última pregunta referente al sistema de explotación de los datos. Entendemos que cuando se pregunta por explotación de los datos son herramientas pues para analizar y consultar los datos de un modo más sencillo o más simple para usuarios generales que no tengan que conocer en detalle pues un ArcGIS o un ACES. Sí, estamos trabajando en mejorar esas herramientas de explotación, tanto en una versión desktop, que es, bueno, pues trabajaremos en varias barras de herramientas para Access o para ArcGIS o para Geomedia que se puedan integrar en vuestros sistemas de escritorio y que puedan permitir una consulta un poquito más intuitiva que lo que hemos visto en el seminario. Esperamos que en el primer semestre de este año podáis descargaros estas herramientas en la página web SIOSE. En cuanto a la escala del proyecto, es un 1/25.000 como mínimo, aunque los que trabajáis con los datos os daréis cuenta que precisamente por ese trabajo con las comunidades autónomas la precisión geométrica de los datos en algunas ocasiones es del entorno de 1/10.000 o 1/25.000, pero formalmente estamos trabajando con una escala cartográfica equivalente de 1/25.000. Vale, hay una pregunta también sobre si vamos a publicar algún servicio GC con la información de SIOSE. Sí que lo vamos a publicar. Estamos pendientes ya lo tenemos hecho y estamos pendientes de publicarlo en Internet, en el conjunto de servicios WMS del Instituto Geográfico Nacional. Y también vamos a renovar el servicio WMS de Corine cuando publiquemos el de SIOSE. El servicio GC de SIOSE pues va a llevar en diferentes capas diferentes vistas de la información de SIOSE. Y ¿qué más había? Luego había una pregunta por ahí atrás de cómo se podía visualizar el SIOSE XML. El SIOSE XML tiene el campo, es el texto en XML, y con una plantilla XSLT que interpreta el XML se puede visualizar con un determinado formato que es el que le da esa plantilla en cualquier página HTML. Entonces, nosotros, por ejemplo, las que habéis visto ahí detrás cuando hemos visto la jerarquía de las coberturas de un polígono, pues eso es una vista del XML con un determinado XSLT que nosotros tenemos hecho. Se puede hacer cualquier otro y poner esa tabla con un formato distinto. Y bueno, parece que no hay más, de momento parece que no hay más preguntas. Como veis ahí en esta última diapositiva, ahí tenéis, bueno, la página del proyecto, el correo del equipo para cualquier duda, cualquier consulta que tengáis. Y bueno, también hemos puesto ahí un código HQ
¿no? QR, perdón, me confundo las letras, un código QR que os llevará al Facebook, al muro del Facebook del IGN, donde se colgará toda la información sobre el webinar. Y bueno, creo que nada más, os paso a Hugo para que cierre el... Bueno, yo simplemente quería daros las gracias a vosotros, al equipo de SIOSE. La verdad es que ha sido súper interesante y estoy gratamente sorprendido de la participación de la gente, de la cantidad de interés que ha generado, y por eso también os quería dar gracias a vosotros, a los participantes. Lamentamos los problemas técnicos que hemos leído, que habéis tenido algunos que no habéis escuchado bien y tal, pero en general creo que se ha escuchado bien. Vamos a mirar por qué. En principio lo que creemos es que funciona muy bien con Internet Explorer y con Chrome, pero vamos a mirar el que ha pasado y ya os contaremos para la próxima. Y nada, simplemente quería yo invitaros a que nos comentéis qué os ha parecido a través del correo de SIOSE que tenéis en la pantalla, a través de las redes sociales que tenemos en el IGN, la cuenta de Twitter @IGN Spain, el perfil de Facebook o incluso la comunidad IGN, para seguir mejorando, porque esperamos que este sea el primero de un ciclo de webinars. Y nada más. Sí, me olvidaba, os enviaremos un mail con un enlace para que os descarguéis la documentación, las presentaciones que habéis visto en el webinar, así como el vídeo del evento. Y nada, yo creo que con esto podemos dar por terminado el evento. De nuevo, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en el próximo.